Bueno, buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes, maestra. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Déjame nada más poner en silencio mis celulares porque luego aquí me empiezan a bombardear. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí con el calor, pero empezando nueva materia. Muy bien. ¿Qué dice Chihuahua? No, yo de hecho estoy en Juárez, en Ciudad Juárez. ¿Así? Sí, Muy bien. Yo estoy en Saltillo. bastante retiradito. Ajá, un poquitín. Vamos a darle nada más, como es inicio de clase, unos minutitos a tus compañeros para que se conecten y vamos empezando la clase, ¿sale? Sí, muy bien. Maestra, una pregunta. Dime. No sé si va a ser continuo, no sabe si va a haber algo de periodo vacacional o algo así No, en URN virtual no tenemos vacaciones nunca. Ah, ok. Bueno, es que le comento, maestra, yo el día lunes Ujú. de vacaciones, y ¿Sí? eso hasta el día 12. Ujú. O sea, ahí cómo pudiera, porque para esta lo que es la clase del día de hoy, pues sí podría entregar la tarea, pero Sí. el detalle de las otras, creo que son dos más. Oye, pues a mí en vacaciones tuve que dar la clase en Cancún, de que no paramos. No más a mí ahora el detalle, porque sí me ha tocado, maestra, cuando he ido a Monterrey, a otros lados. El problema Sí, de ahora es que voy a ir a Cuba y ahí sí, es un problema con lo del internet. sí. Bueno, pues déjame, no seas malo, te puedo pedir un favor, me puedes mandar un WhatsApp con tu nombre, digo, ahí está en el chat mi correo, mi celular, me mandas nada más un WhatsApp con tu nombre y de cuándo no vas a estar para verlo con dirección académica, porque digo, a mí, pues digo, ni a los maestros nos dan chance en vacaciones. Ok, muy bien, ¿no? Entonces ahí se lo... Sí, o sea, muy probablemente lo que me van a decir, creo yo, es que pues puedes a lo mejor presentar las clases, las asignaciones, pero me imagino que después con un porcentaje menor, ¿no? Sí, O sea, en base a 8, por ejemplo. ¿Cómo ves? pues sí, sin llorar, maestra, ni modo. Nada más échale ganas, la clase está muy padre Sí, gracias. y está muy sencillita. No está difícil. Ya están en octavo, ¿no? Cuatrimestre. Sí, creo que ya nada más faltan como a mí 8 materias, creo que los demás van más adelantados, pero porque a mí se me abrió una clase, como que no había suficientes participantes y entonces me pusieron con ellos, pero a mí me faltan como 8 materias para terminar. Ah, ok. No, pues qué padre que estás en Juárez. Espero visitar pronto por allá. ¿Usted de dónde es, maestra? ¿De Chihuahua? De Chihuahua, Chihuahua. De Chihuahua, Chihuahua, nada más que ahora me toca, me ando itinerante. Digo, donde andemos tenemos que dar clases. Ok, muy bien. Pero también trabaja allá, ¿tiene algún otro trabajo ahí en Saltillo? Soy coordinadora también de carreras de aquí de URN Virtual y tengo soy abogada y tengo una consultoría legal. Ah, ok, muy bien. Bueno, veo que se está integrando otro compañero, Oscar Diego Luébano. Así Buenas es. tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, Oscar. Mucho gusto, maestra. A sus órdenes. Gracias. A ver si, bueno, siempre les pido a ver si, aunque sea en la primera clase, ahí pueden prender sus cámaras para conocerlos.
¿Qué tal? Mucho gusto, Oscar. ¿Qué tal, maestra? Iván, ahí nada más para... ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues son las 7:10. Si quieren arrancamos porque nuestros temas son un poquito extensos y para tratar de abarcar todos, pues tenemos que ahora sí que empezar. ¿Qué les parece? Mi nombre es Erandeni Calderón Martínez. Yo les voy a estar impartiendo la clase de Derecho Aduanero, ¿sí? Cualquier duda que tengan, cualquier cuestión, pues me dicen. Mis datos, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Ese es mi celular, ahí lo tiene para que lo identifiquen dentro del grupo del chat. Y ese es mi correo. ¿Cuáles son los objetivos generales del curso? Obviamente que el alumno aprenda a analizar y explicar cuáles son los aspectos teóricos y doctrinarios del derecho aduanero. Esto es muy importante. La organización de todo el sistema aduanero mexicano, así como los sistemas de clasificación de mercancías y los principales métodos para determinar el valor para efectos aduaneros. Estos van a ser nuestros objetivos generales del curso. ¿Por qué se los pongo? Porque ustedes van a ver dentro de sus actividades esta semana que hay ciertos aspectos que a mí me gustaría conocer de ustedes y ver qué esperan de esta clase. Por ejemplo, Iván, tú ¿a qué te dedicas? ¿Ya trabajas o sea, estás estudiando Derecho, pero ya trabajas en algún despacho? ¿En dónde trabajas? ¿Me puedes platicar un poquito de ti? No trabajo ¿cómo se llama? De derecho. Bueno, estoy en el Tribunal Superior de Justicia, Ajá. pero estamos en el área como que de las tecnologías, grabando los juicios, Ah, toda perfecto. la tecnología. Perfecto, perfecto. ¿Y tú qué sientes o qué crees qué piensas o qué crees del derecho aduanero? ¿Conoces del derecho aduanero? ¿Qué idea tienes de este curso? Con un poquito aquí el objetivo general. Pues, lo que yo creo, y sobre todo ahorita que estoy en una frontera, es para todos los lineamientos o reglas que se manejan en relación a la importación y exportación de diversos artículos, ¿no? Las leyes en las que se basan, Ujú, fundamentos. ujú. Perfecto. ¿Por qué crees que es importante para nuestra carrera conocer aspectos del derecho aduanero? Mucha gente como que o sea, no sé, como todos los abogados siempre como que nos ligamos más a lo que es, o nos vamos, o de primera instancia que civil, mercantil, penal, familiar, laboral, pero hay otras muchísimas más materias que existen en el derecho que son ampliamente explotables, como el derecho aduanero, y son súper importantes para el desarrollo inclusive de nuestra economía como país, ¿no? Entonces, a lo mejor sería interesante que ustedes pudieran en un momento dado explotar estas otras áreas. Tú, por ejemplo, Diego, bienvenida, Flor. Oscar o Diego, no sé qué nombre prefieras. Eh, Pero si me dice Diego, mejor. ok, perfecto. Si me pudieras comentar, por ejemplo, ¿tú a qué te dedicas? Trabajo en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Perfecto. Hace más de 20 años estudié la carrera de contador Ujú, público. Tengo una maestría y un doctorado. ujú. También soy catedrático, doy 5 materias ¿En y dónde? la Facultad de Economía de la UASH y en el Instituto Estatal de Seguridad Pública de la Fiscalía General del Estado. Qué padre, muy bien. Y pues ahorita trabajo allí en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Somos el ente administrativo que analiza y revisa todo lo que tenga que ver con recursos financieros, materiales, humanos, responsabilidades de los servidores públicos. Ujú. Es la situación más o menos que ahí manejamos.
¿Y qué clases das? Qué interesante. ¿Qué clases das, Oscar? Bueno, Diego. Ajá. Doy administración general, administración pública, políticas públicas, planeación estratégica 1 y 2 y Perfecto. metodología de la investigación, tanto para tesis como para tesinas. Perfecto. Pues fíjate, nos vas a ayudar mucho porque derecho aduanero es una materia que se basa mucho en el derecho administrativo. Totalmente. Sí. Entonces, pues bueno, ahí vamos a poder estar platicando un poquito. No, pero yo lo que quiero es aprender más. Ah, no, obviamente, pero de la parte administrativa, o sea, luego cómo esa autoridad administrativa ejerce esas facultades, ¿no? De los entes administrativos, sobre todo en materia aduanera. Así es. Así es. Pues bueno, pues bienvenido, muchas gracias, Oscar. Gracias, ¿Tú qué esperas de la carrera, perdón, de la materia? De la materia, pues conocer todas aquellas disposiciones jurídicas necesarias, tanto en materia aduanera y como en comercio exterior, ¿no? Ya que considero que estas disposiciones jurídicas deben de ser totalmente observadas por quienes intervienen directamente en alguna operación comercial, aduanera, de importación, de exportación, de productores nacionales, internacionales, transportistas, agrícolas, comerciales, ¿no? Claro. Digo, porque también hay disposiciones que en derecho internacional a veces también se violan y pues situaciones de ese tipo, yo lo veo. Exacto. Exacto, totalmente de acuerdo, muy bien. Pues qué bueno que están como muy entusiasmados. Ojalá que se sigan agregando más compañeros. Bienvenido, Diego. Flor Delgado. Hola, maestra, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Igualmente. Platícanos un poquito de ti, dónde trabajas o qué haces, y que nos platiques un poco qué esperas de este curso, de esta materia de Derecho Aduanero. Ok. Yo trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Estoy en un área administrativa. Tengo ahí trabajando 25 años ya. Y pues espero de esta materia pues aprender lo más que pueda, maestra, porque para mí pues todo esto es nuevo, ¿verdad? No tengo ninguna carrera profesional, es mi primer carrera, así es que pues para mí todo es aprendizaje, todo es nuevo. Perfecto, no, hombre, y vas a ver que vamos a aprender aquí mucho todos. Ok. Digo, de parte de lo que yo les enseñe, luego obtenemos compañeros con mucha experiencia en otros temas que aportan mucho, entonces siempre enriquece mucho la clase, ¿no? Okay, también maestra. Las experiencias. Pues bienvenida, Flor, muchas gracias. Gracias, maestra. Pues bueno, eso es básicamente, como les comentaba, el objetivo del curso. Nuestro temario, vamos a ver lo que es el primer tema, nuestra primer clase va a ser lo que es la teoría y doctrina del derecho aduanero. En la semana 2 vamos a ver el tema 2, que son los principales organismos internacionales relacionados con la materia. En el tema 3 veremos lo que es el derecho positivo mexicano en materia aduanera, toda la legislación. En el tema 4 vamos a ver lo que son excepciones, estímulos, lo que son las franquicias y la forma de desgravación, y algunos otros temas más importantes. Y el tema 5 vienen siendo ilícitos y sus sanciones, lo que son los procedimientos administrativos y los recursos en materia aduanera. También en este último tema vamos a ver todo lo que es como la infraestructura o la estructura administrativa precisamente de lo que es el sector aduanero o toda la parte administrativa, cómo funciona la aduana en nuestro país. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es un tema muy amplio. Voy a tratar de hacerlo mis clases me gusta mucho que sean interactivas, entonces, y que sean de temas muy actuales. Por ejemplo, en nuestra clase estaremos viendo que el derecho aduanero es un conjunto de normas jurídicas, de instituciones, de principios, que regulan la entrada y salida de mercancías al territorio nacional. Todos los sujetos que participan y sus diferentes formas de cómo introducir una mercancía al país. Vamos a ver lo que son los diferentes regímenes aduaneros y a los que se puede destinar una mercancía. También vamos a ver, como les digo, el tema de las infracciones y sanciones aduaneras. Y todos estos temas los vamos a tratar de acotar o ejemplificar en los temas actuales que estamos viviendo en nuestro país.
que actualmente, ojo, cualquier referencia que yo haga con el actual gobierno federal, no es que yo le eche ni mucho menos, es simple y sencillamente para ejemplificar temas, ¿ok? Porque luego ya algunos alumnos se me prenden, pero no es, ni soy fifí, ni soy chairo, ni soy nada. Simple y sencillamente vemos, por ejemplo, situaciones de vital importancia como lo que está sucediendo ahorita con el TEMEC o el Tratado de Libre Comercio actual, que todavía estamos pendientes de que se ratifique, ¿sí? Entonces, vamos a ver situaciones que son vitales para nuestro país. Nuestro país vive también mucho tema de la importación y la exportación. Por ejemplo, tenemos situaciones como la industria automotriz, es un clúster importantísimo en nuestro país, y para que pueda subsistir o que para que pueda seguir dando tanto, tenemos que importar productos para poder, o materias primas para poder continuar desarrollando esta industria, ¿sí? Y también exportándolo. Entonces, al momento de eliminar o hacer más difícil este comercio exterior o esta introducción de materias, pues lo único que hace es alenta la economía del país, ¿sí? O nos retrasa, entonces, por eso vamos a hacer muchos comentarios, pero ojo, no es ningún tema político, todo tiene que ver con el enfoque de nuestra materia, ¿ok? Bueno. Muy bien. El derecho aduanero, vamos a ver ahora. ¿Qué me le cambio? Si en algún momento dado no se ve, me dicen. Les voy a pedir también ahí su colaboración para poder estar leyendo, ¿ok? El derecho aduanero es una importante rama del derecho que regula, como les había comentado, la entrada y salida de las mercancías al y del territorio nacional a través de las 49 aduanas del país y sus secciones aduaneras. En el desarrollo de esta actividad, la aduana mexicana juega un papel importantísimo tanto en el control de las importaciones como en la facilitación que se debe dar a los usuarios. Esto a fin de poder realizar sus operaciones de manera ágil y eficiente. ¿Qué pasa si detenemos el tráfico aduanero? Imagínense que traigo la exportación de 30 toneladas de aguacate, de manzanas, a productos netamente perecederos, que por mucho que los traiga en camiones que son refrigerados, si yo no los hago que lleguen a su destino en el tiempo de la logística que los tengo considerados, el producto va a perecer, ¿sí? Y no va a poder llegar. Por eso tiene que hacerse las operaciones de una manera ágil y eficiente. El derecho aduanero, pues, es una materia muy amplia, muy técnica, es muy interesante, a mí me resulta apasionante y aparte es multidisciplinaria. Por lo que estoy seguro que esta materia les va a parecer muy interesante y ojalá que en algún futuro, veo que tienen como que trabajos como que muy estables, tanto en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como en el Consejo de la Judicatura o en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Aún así, si en algún momento dado quisieran abrirse campo por su cuenta, el derecho aduanero o la parte del derecho aduanero es como que todavía un área no tan explotada. Es un área que inclusive a lo mejor nos van ganando mucho terreno los licenciados en relaciones internacionales, todo lo que ven la logística, ¿sí? Más que los abogados. Entonces, yo creo que es un área que podemos explotar más y no nada más enfocarnos al ya tan tradicional, civil, mercantil, penal, laboral, familiar, que ya, pues ahora sí que está bastante saturado, ¿sí? Vamos ahora a hablar de lo que es el derecho, me adelanté un poquito, lo que es la teoría y doctrina del derecho aduanero. Los orígenes del derecho aduanero. Vamos a ver que las aduanas han existido en todos los pueblos desde la antigüedad, según la importancia del comercio de cada ciudad, con la finalidad de controlar la entrada y salida de mercancías. Y como forma de recaudar fondos. Los árabes impulsaron este derecho de aduana, que lo que ellos le llamaban el almojarifazgo, es una palabra un poco difícil, dándole el carácter de contribución general a todos los productos que atravesaran sus fronteras.
Más tarde ellos establecieron otros tributos que también tuvieron el carácter de aduaneros, como eran los diezmos de puertos secos y mojados. ¿Sí? Esto es lo Entonces, mismo como el trueque, ¿no, maestra? es como una parte del trueque, precisamente. Ajá. ¿Sí? O sea, para todos los gobiernos de todas las épocas siempre han instaurado o tratado de instaurar instituciones de control al comercio, ¿sí? O sea, Así es. para tratar de controlarlo, inclusive poniendo aduanas, siendo estos tributos cobrados por el gobierno un medio muy importante para hacerse llegar de recursos y obviamente satisfacer las necesidades del Estado. Digo, nada tontos, ¿no? Este tema de las importaciones y exportaciones siempre ha sido desde la antigüedad un tema súper importante para el Estado, pues la política de comercio exterior y aduanal que adoptara cualquier gobierno o Estado influía en sus finanzas públicas. Por ejemplo, a lo mejor una ciudad como, estoy hablando de una manera muy general, ¿no? Y pongámonos en el contexto de la antigüedad. A lo mejor como Puebla, sí, que está en el centro de la ciudad o centro del país, a lo mejor su tema aduanero era muy diferente a una ciudad como Chihuahua o un estado como Chihuahua o como Tamaulipas o como Sonora, o sea, pueblos, estados que son netamente como Tijuana, ¿no? Como Baja California, estados que son netamente, que son fronterizos, ¿no? Y que por ahí hay un cruce. Entonces, obviamente, lo que hacía el Estado era cobrar por ese cruce de los productos. Aparte de que al producto le ponían cierto tributo, también a ese cruce, ¿no? Entonces, les digo, la política que adoptaban los estados influía mucho en sus finanzas, desde la producción nacional, su comercio interno, la seguridad de la población humana. Ahorita vamos a ver más adelante por qué. Una de las funciones de la aduana es la seguridad nacional, temas de seguridad también animal y vegetal, en la satisfacción de necesidades alimentarias y comerciales de cada nación. Estos son algunos de los aspectos relevantes de la importancia del derecho aduanero. Hasta principios de la Edad Moderna, los derechos de aduana no eran utilizados como un instrumento de política comercial, sino únicamente como el fin de obtener ingresos. Esta política comercial se aplicaba mediante la utilización de reglamentos y prohibiciones. En Roma, las aduanas existían desde la primera monarquía y la creación se le atribuía al rey Anco Marcio, quien fundó el puerto de Ostia. Estos puntos son importantes porque finalmente son como esos primeras aduanas que existieron o a quién se les atribuye, ¿no? En la desembocadura del Tíber, y la abrió el comercio exterior. A este rey se le atribuye lo que era el portuorium, que comprendía 3 tributos, que eran los derechos de aduanas, lo de los arbitrios y el peaje. O sea, no nada más que pagaras un tributo por la cruza de las mercancías, lo que era la mercancía que estabas cruzando, sino también porque pasaran los peatones, ¿sí? O que cruzaras, o no sé si se han fijado que en algunos de los puentes de Estados Unidos por cruzar te cobran como $1, en algunos otros no. Entonces, en teoría, también ese peaje también es un tributo por este cruce, ¿no? En Roma, el portuario marítimo se pagaba en puertos y el portuario terrestre se pagaba en lo que eran las fronteras terrestres. Hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? Muy bien, maestra. No se me vayan a quedar dormidos, los estoy viendo. No, para nada. No se crean. ¿Nos puedes ayudar, por favor, Iván, con la siguiente diapositiva? Sí, orígenes del derecho aduanero. Los fenicios fueron los que iniciaron el comercio de importación y exportación. En la época antigua se cobraba un impuesto del 2% sobre mercancías que se importaban y exportaban. Aquí un pequeño, si se fijan, un 2% sobre la mercancía que se importaba y se exportaba, lo que fuera. El costo total que tenía por ejemplo, yo llevaba una vaca, la vaca valía 10 pesos,
yo le cobraba un porcentaje del 2%. Lo que costara se le cobraba un 2%. Eso era parejo. Como eran las primeras formas de cómo cobrar los tributos. ¿Continuamos? En Egipto, la finalidad de los impuestos era la de obtener mayores entradas para la caja real. Los controles se referían a la entrada, salida y tránsito de mercancías, pero también se establecieron prohibiciones tales como la exportación de trigo. En los impuestos establecidos se encontraba el del Mar Rojo, dando el derecho de desembarco era el 25% sobre el valor de la mercancía. Gracias. Aquí es bien importante. Tenían una prohibición de exportación de trigo. Ellos pueden decir, yo no te exporto trigo, uno, porque me puedo quedar sin él, yo como país, o dos, como manera de restringir un producto a ciertas zonas. Entonces lo encarecían, ¿sí? También ellos tenían impuestos por el desembarco. O sea, por llegar a desembarcar en mi tierra, yo te cobro un 25% sobre el valor de la mercancía. No por el cruce terrestre, sino por el desembarco a través de, vaya, cuando cruzaban las mercancías a través de barcos. ¿Sí? Continuamos, por favor. En Grecia, se cobraban impuestos de exportación, importación y de tránsito sobre las mercancías comercializadas. Al igual que los egipcios, los griegos establecieron restricciones de exportación de alimentos como pescado, pan, carne, especialmente de trigo. El lugar donde se pagaban los tributos se denominaban telion o telorio. O telonio, el telión o telonio, ajá. Así se le llamaba como a la aduana. Sí, el lugar donde se pagaban se le llamaba así. En España, a principios del siglo VIII, España fue invadida por los árabes e introdujeron las aduanas en dicho país y llamaron portazgo el derecho que pagaban las mercaderías que se transportaban de un lugar a otro. Ahí le llamaban portazgo, como al derecho de aduana. Alfonso el Sabio, de 1226 a 1284, redujo los derechos de importación del 15 al 12.5%. Concedió franca entrada a los artículos extranjeros y permitió la exportación libre de los derechos de cantidades iguales a las mercancías importadas. Limitó a un determinado número las prohibiciones de exportación y se preocupó por evitarles molestias a los comerciantes. ¿Qué quiere decir que concedió franca entrada a artículos extranjeros? Pero no cobraba impuestos. Así es. Franco el Sabio fue una persona que abrió mucho el tema de la importación y la exportación en España. En el siglo XIV, continuó en España la legislación aduanera bajo un régimen de moderación y suavidad, lo que hizo prosperar mucho la navegación y el comercio en los puertos peninsulares. Los reyes católicos, entre el 1451 y el 1504, pusieron en vigor el acta de navegación que limitó el número de productos que se podían exportar y ahí empezó a aplicar con severidad un régimen aduanero, ¿sí? Con los reyes católicos. Vamos ahora a grandes rasgos a entrar a la que es la definición del derecho aduanero. El derecho aduanero es definido por el doctor Máximo Carvajal Contreras, que es un autor que vamos a estar viendo muy continuamente en nuestra materia, como el conjunto de normas jurídicas que regulan por medio de un ente administrativo, que es la aduana, las actividades o funciones del Estado en relación con el comercio exterior de mercancías que entran o salgan en sus diferentes regímenes al territorio aduanero, así como los medios y tráficos en que se conduzcan y las personas que intervienen en cualquier fase de la actividad o que violen estas disposiciones jurídicas. ¿Qué quiere decir a grandes rasgos esta definición, chicos? O sea, ¿cuál es a grandes rasgos el concepto de derecho aduanero? ¿Quién me ayuda? ¿Diego? Perdón, maestra, lo que pasa es que como estoy conectado en el celular, se me movió y no encontraba la pantalla. Ah, ok. No, me digo de lo que estamos platicando.
Yo para mí, yo hablaba que era muy importante conocer aquellas disposiciones jurídicas y aquellas normas precisamente, como también aquellas normas que regulan al ente administrativo, que es decir, las aduanas de nuestro país, respecto a la actividad de las importaciones y las exportaciones de mercancías, de los aranceles. A mí se me hace muy importante sobre todo la forma en la cual muchas veces yo lo veo, por ejemplo, con mi suegra, mi suegro, que ellos, bueno, mi suegro que en paz descanse, pero mi suegra que es, que tiene huertas de manzanas, y veo cómo batalla con la situación, De la exportación. las ventas, exactamente, y luego veo a ver, y también empiezo a ver que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver al mismo tiempo el dumping que se realiza en Sí. cuanto a la venta. Entonces, yo cuando veo este tipo de situaciones, también yo lo veo como si existen normas jurídicas, hay normas que lo regulan, las exportaciones y las importaciones, entradas y salidas de mercancías, pero también veo una situación grave que me parece la corrupción en las aduanas. Ah, claro. Y lo vamos a ver. Y Y vamos a ver, y voy a hacer un comentario, y vamos a ver también, no nada más es la corrupción. Vamos a ver que ahora con el cambio de, por así decirlo, de gobierno, hubieron situaciones en las que, qué bueno por quitar la corrupción, sí, pero también al dejar a gente sin que conozca cómo es el proceso, paras la actividad. Hubieron momentos en que a principios de año estuvo totalmente parada la aduana, porque cerraban carriles, porque también entre el gobierno de aquí y el gobierno de Estados Unidos, que también cerró aduanas y que quitaban a las personas que están ahí revisando la mercancía, entonces lo que hacen es que separen el flujo económico en esa importación y exportación, y lo que hacen es matan a los exportadores, ¿sí? O sea, precisamente a los pequeños productores los aniquilan. totalmente. Es de vital importancia que ese flujo no se pare, ¿sí? Por eso es que se fijan al principio, decían, ¿cómo con Alfonso el Sabio, al momento de bajar un poco los aranceles y a lo mejor las restricciones, lo que hace es fluye el comercio, fluye, y al fluir el comercio, ¿qué fluye? El dinero. Hay una prosperidad. Claro, hay mayor desarrollo económico. Así es, porque a todos les derrama. Así es. Sí, porque cada quien le va pagando a cada quien le debe. Y es una cadenita. Es una cadena. El productor de manzana tuvo que haber conseguido fertilizante, tierra, etc. O sea, sí, otros productos para poder generar su producto, ¿sí? Y ese a su vez otro y otro y otro. Y te digo, entonces la derrama le cae a todos. Pero cuando paras a un productor, ese a su vez, al no poder obtener su dinero por la producción de su, válgame la redundancia, de su producto, pues a su vez no va a poder pagarle al que le sigue y al que le sigue y al que le sigue. Entonces, paras la economía de un estado, de un país. Entonces, vamos a ver por qué les digo, hay comentarios que, pues sí que bueno, y yo creo que ahí son situaciones que tienen que ver mucho también con la forma como educamos, la forma como, porque por ejemplo, yo les digo, o sea, pues la corrupción va desde que los niños aprendan a no corromper o, por ejemplo, cuando no hacer cosas, por ejemplo, poner su cinturón de seguridad. O sea, tenemos que cumplir las normas, las leyes, a no decir, en mi país no pasa nada, porque llegamos a Estados Unidos y ¿qué nos ponemos? Lo primero es el cinturón de seguridad. Entonces, tenemos que más bien cambiar el chip y para poder ser un país que no tenga corrupción, ¿no? No es tanto que cambie de color el partido, sino más bien el chip lo tenemos que cambiar todos. Pero también tiene mucho que ver, maestra, creo yo, con las restricciones que nosotros ponemos, pero también con el tipo de documentación que solicitamos. A veces exigimos tantas cosas para poder exportar o importar alguna mercancía que a veces eso mismo no permite la simplificación administrativa inexistente, permite la burocracia. Totalmente, claro. Así es, correcto. Pero eso es lo que te digo, o sea, lo que volví a un ejemplo muy sencillo de Alfonso el Sabio, o sea, si tú haces que todo sea un poco, que fluya más rápido, pues ¿qué haces? Que el comercio se dé, ¿no? Entonces, Claro. como tú dices, si simplificas los procedimientos,
pues obviamente la gente va a tener mucho más interés o ganas de poder hacer este tipo de procedimientos. Y los productores lo van a poder hacer de una manera más sencilla. Pero pues, ¿qué pasa cuando se empiezan a complicar esta situación, este tipo de trámites o tramitología o gestoría? Pues, ¿qué hacemos? Detenemos todo. Entonces, pues bueno, volviendo a la definición, ¿sí? Entonces, el derecho aduanero, ¿qué va a regular? Pues la entrada y salida, es bien importante, de mercancías del territorio nacional. La actividad de la aduana, todas sus funciones, todas las personas que intervienen en el despacho aduanero, ¿sí? O sea, la persona que lo lleva, que lo cruza en el camión, el que interviene revisando la mercadería, los manifiestos de las mercancías, lo que son el despacho aduanero, los aranceles, las restricciones y regulaciones no arancelarias, las infracciones, las sanciones, los medios de defensa que se puedan interponer por parte de los particulares que resulten afectados por un acto de molestia de una autoridad aduanera, también forman parte de la definición de lo que es el derecho aduanero. Entonces, todas las disposiciones jurídicas en materia aduanera y de comercio exterior deben ser observadas por quienes intervienen cotidianamente en la operación comercial, desde las autoridades aduaneras, exportadoras, importadoras, agentes aduanales, transportistas y los mismos comercializadores. Es decir, lo que es la manufactura, espérenme, está escribiendo Manuel Yáñez, que creo que se acaba de integrar. Sí. En un estado netamente manufacturero, por ejemplo, me tocó estar trabajando, digo, creo que no les platiqué un poquito de mi actividad, pero he trabajado en áreas, como por ejemplo Intermex, he trabajado también en Kia, me tocó todo lo que fue el tema del Investment Agreement, o el acuerdo de inversión para traer aquí a pesquería. Y una vez que ya estaba el acuerdo de inversión, pues hacer que fluyera, porque hubo un cambio precisamente de administración, de priista a un gobierno independiente, y pararon. Fue muy difícil al grado tal que yo les comento que en diciembre de 2015, los coreanos estuvieron a punto de decir, ¿sabes qué? Lo que llevamos construido aquí lo dejamos y nos vamos, porque están poniendo trabas el gobierno mexicano. ¿Sí? Tanto estatal como federal. Y imagínense, gracias a que los mismos mexicanos que trabajamos y les decíamos, no, esto lo podemos sacar, o sea, podemos hacerlo, o sea, sí podemos, nuestro país no es así, no es corrupto, no es esto, no es lo otro, o sea, sí se puede. Es que ahorita Kia, bueno, me tocó ser parte de ese proceso, digo, obviamente ya no trabajo ahí, pero es una de las automotrices que más, creo que es la cuarta a nivel nacional que tiene mayor posicionamiento, y en tan solo 4 años ha posicionado muy bien su producto. Entonces les digo, pero ¿cómo influye el gobierno para que un sector comercial se dé? Y era súper importante la parte de la logística, porque muchos de los productos, de los materiales que se requerían para poder hacer la producción automotriz de un carro como lo que es el Río, si no mal recuerdo, tiene que ser importado. Entonces, la parte de la logística, o el área de logística era una de las áreas más grandes, porque tenían que estar trayendo todos los cargamentos de los materiales. Imagínense que cerraran aduanas, pues simple y sencillamente no puede prosperar ese tipo de economías, ¿no? O de industrias. Y nuestro país, el sector, fíjense cómo los estados que son maquileros tienen un despunte en el sector económico. Un Oaxaca es un estado con hambre, es un estado que es como un estado pobre, a diferencia de Querétaro, que es un estado con mucha industria manufacturera, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila es un estado manufacturero. O sea, ven ustedes la diferencia de aquellos estados en el que el sector industrial o manufacturero despunta, la economía en el propio estado o el nivel económico es muy diferente a un Guerrero. No sé si me explico.
Por eso la importancia de la actividad del comercio exterior en nuestro país, que tiene mucha relevancia con lo que es el derecho aduanero. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra, ninguna, gracias. Entonces, el derecho aduanero lo vamos a definir como el conjunto de normas jurídicas que son aplicadas por un ente administrativo, que es la aduana, para efectos de regular las entradas y salidas de mercancías a un país de acuerdo con los medios de tráfico establecidos y las personas que intervienen o que violen estas leyes aduaneras. ¿Sí? Vamos ahora a ver lo que es el concepto de aduana. ¿Nos puedes ayudar, por favor, Flor, con esta diapositiva? Sí, maestra. Gracias. Las aduanas representan en cualquier país la parte que regula o controla cualquier actividad que tenga relación con la entrada y salida de productos, personas e incluso capitales de un país. Las aduanas son las autoridades administrativas que cuentan con facultades y ejercen funciones exclusivas y relativas a la introducción o salida de mercancías del territorio nacional. La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes deberá efectuarse por lugar autorizado, en día y hora hábil. Hasta aquí, Flora, muchas gracias. Sí. Entonces, las aduanas representan en cualquier país como filtro para regular la actividad y la entrada y la salida. El diccionario de la Real Academia Española nos define a la aduana como una oficina pública que establecida en las costas y fronteras generalmente para registrar este tráfico internacional, los géneros y mercancías que se importan o exportan y cobrar los derechos por esta acción. Las aduanas de un país se encargan de esta administración de entradas y salidas de los productos extranjeros. Entre sus tareas se encuentran llevar un control fiscal de seguridad, de salud y estadística de comercio internacional. Esto es súper importante. Las aduanas se han convertido en uno de los pilares de las finanzas públicas, ya que 2/3 partes del IVA, es decir, el 66% del valor agregado, se recauda en las aduanas a razón de 30 o 40 operaciones de comercio exterior por minuto. O sea, por eso es la importancia de estas aduanas, ¿sí? ¿Continuamos? Las aduanas son un lugar establecido generalmente en las áreas fronterizas, puertos y ciudades importadoras, exportadoras, cuyo propósito principal es controlar todas las entradas y salidas de mercancías, los medios en los que son transportados y los trámites necesarios para llevarlos a cabo. Quienes efectúen su transporte por cualquier medio están obligados a presentar dichas mercancías ante las autoridades aduaneras, junto con la documentación exigible. Así es. Muchas gracias, Flor. Fíjense. Bueno, Iván, tú estás en Juárez, ¿verdad? Así es, maestra. A lo mejor tú nos puedes ayudar un poquito más. Hace tiempo que no voy al Paso. Me ha tocado estar yendo más ahora a Laredo y a McAllen, desde este lado que me he estado moviendo en Monterrey, aquí en Saltillo. Entonces, si mal no recuerdo, el puerto de Santa Teresa sí tiene un horario, creo que cierra a las 12 de la noche o 10 de la noche. Sin embargo, lo que es Zaragoza y el que está por el centro de Ciudad Juárez, creo que esos no cierran, ¿verdad? Esas aduanas. Así es, sí, nada más el de Santa Teresa es el único que cierra. Todos los demás puentes están abiertos, los que están dentro de Juárez están abiertos las 24 horas. Igual, pues, el puerto de Palomas tiene un horario establecido. Acá en Nuevo León o en Laredo, no me acuerdo, la verdad es que no recuerdo, creo que es Laredo, se llama el Puerto Colombia. Igual no tiene un horario, o sea, es 24 horas.
pero hay otros puertos que tienen un horario, entonces tú no puedes hacer ni desembarque de pasajeros, ni carga, ni descarga, ni transbordo de almacenamiento de mercancías en un lugar, en un horario que no está establecido. O sea, únicamente lo puedes hacer mientras esté operando, para poder hacer todas las actividades que haya los agentes aduanales y se puedan hacer las revisiones. Entonces, este punto es bien importante, ¿sí? No puedo yo hacer ningún cruce en un horario que obviamente que no es hábil, ¿sí? Vamos ahora a ver continuamos con lo que es el concepto de aduanas. Carlos Anabalón Ramírez es un jurista chileno, nos define las aduanas como un organismo estatal encargado de intervenir en el tráfico internacional de mercancías, vigilando y fiscalizando su paso a través de las fronteras del país, aplicando las normas legales y reglamentarias relativas a la importación, exportación y demás regiones aduaneras, formando las estadísticas de este tráfico, determinando y percibiendo los tributos que lo afectan, u otorgando las exenciones o franquicias que lo benefician y cumpliendo con las demás funciones que las leyes le encomiendan. Aquí, muchachos, las aduanas, pues como ya comentamos, están establecidas por el Estado de una forma estratégica en puertos, fronteras e inclusive en el interior del país. Por ejemplo, hay aeropuertos como la Ciudad de México, que no es una frontera, pero como es un puerto de entrada, ahí forzosamente tenemos que tener un recinto fiscal, ¿sí? Una aduana para todo el ingreso de exportaciones y de importaciones, ¿sí? ¿Me dan un segundito, chicos, por favor? Claro. Sí, está bien. Claro, maestra. Me muevo aquí. Ahí vuelvo, no se me vayan. Hola, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bien, Oscar, ¿y tú? Bien, bien. Bien, hace mucho que no me pelas, Florecita, ¿eh? Claro que no. ¿Cómo te va? Bien, bien. Todavía no salgo de vacaciones, apenas el viernes. Ya el viernes a salir corriendo. Ya, ¿verdad? Qué padre. Yo también un milagro ya. Tenía rato, un mes casi que no los veía. Los veía por puros videos. Andabas perdido, Manuel. Andaba perdido, pero ya regresé. Ah, qué bueno. Pues yo sí estoy de vacaciones. Esta semana y me falta la otra. Ya a mí ya se me acabaron. Así es que bendecido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues qué gusto saludarlos a todos. Igualmente. Estás muy callado, Manuel. Acabo de llegar a conectarme, lo más que no vieron ahí un mensaje que les dejé de que tenía problemas con el audio. Sí, vimos. Me conecté y me desconecté, pero ya no me he presentado. Ya se presentaron, supongo, ¿no? Con la maestra. Sí. Ok. Sí, nomás ahorita iba a ver qué participaba, pero estaba viendo cómo se desarrolla la clase. Sí. Por ejemplo, ahí va a poner la duda ya ves que aquí a veces en Juárez hacían retenes los militares, pero que decían que era como aduana, pero no sé si eso estaba bien, porque no era precisamente, o sea, no era en la frontera, sino ya era pasando, era en la carretera Chihuahua-Juárez, pero ya hasta pasabas que es el pueblo que sigue Juárez, la ciudad, está Villa Ahumada, sí, ¿verdad? O sea, ya era pasando eso. No sé si estaba bien. Y se quejaban a cada rato, ponían denuncias y se decía que no se debía hacer y ya la verdad no entendí si lo están haciendo correctamente o no. Esos retenes. Porque obviamente eran para la seguridad de armas, ¿no? Y cuestiones así, pero pues si traías así cosas de allá de Estados Unidos, tengo entendido que te detenía la mercancía o cuestiones así cuando comprabas muchas cosas. Es que había dos. La que era la que siempre ha estado, que es la de los soldados, esa es para lo de las armas. Sí. Pero lo que era la aduana, estaba una aduana que pusiera propiamente del SAT.
Y lo que buscaba era evitar, ¿cómo se llama? El ingreso de productos Americanos. hacia el centro, porque aquí en Juárez todavía teníamos lo del IVA, no sé si el 10%, el 8%, y teníamos Sí. algunos beneficios por estar en frontera, y hasta el kilómetro donde estaba esa aduana, de ahí en adelante ya se pensaba que ya era como quien dice México sin ser frontera, entonces ahí sí ya es cuando les cobraban más impuestos y otras cosas. Oh, Ya volví, chicos. Disculpen, es que como se me estaba resecando mucho la garganta. Que está estaban bien más. comentando. Oh, estábamos para presentarme, maestra, es que llegué un poquito tarde a la clase y soy Manuel Yáñez Manuel, mucho gusto. y les comentaba a los compañeros de que se presentaba que aquí en Juárez ponían una aduana, me la acaba de explicar Iván, de que era una militar y una de mercancías, pero que a veces se quejaban de que los militares andaban decomisando mercancía, según esto yo tenía entendido que era por la cuestión de las armas, pero que a veces pues se cometían abusos y se quitaban bienes a la población porque decían que no podían traer ciertas cosas y es lo que no sabía si estaba bien regulado esa situación, porque se presentaban denuncias y lo decían que no debían de hacer esas cosas, pero continuaban con la aduana, entonces ya me quedé así como que no sabía bien cómo estaba ahí. De hecho, los que les llaman los guachos, o ese que tenían como de militares, se supone que esos retenes son inconstitucionales, porque todos tenemos que ir libremente transitando por nuestro país. Pero como dicen, lo hacían como para la revisión de armas y de drogas y de cuestiones así. Y otra cosa es la aduana que estaba en el kilómetro 70, porque tienen ciertas prerrogativas las áreas fronterizas de que les quitan impuestos, etcétera, si tú te quedabas ahí. Pero al momento de que cruzas ese kilómetro tienes que pagar los impuestos por la internación al país. No sé si es lo que estaban comentando. O sea, la Sí, diferencia de esos dos puntos de revisión. sí, sí era más o menos eso, solo que a veces como que no se, o sea, pues no se cumplía lo que se tenía establecido y hacían procedimientos, o se tomaban la libertad de hacer Legales. otros, ajá, de hacer otros procedimientos que no, como que no les correspondía. Hace Y mucho tiempo, sí, bueno, les estoy bueno, hablando, no, les iba a hacer un ejemplo. ajá, Habrá sido como en 2004, estaba muy chiquita. Muy chiquita me refiero más joven, no chiquita. Yo trabajaba en Ernst Young en un despacho fiscal y me tocó ir a hacer unas revisiones precisamente a Nuevo Casas Grandes. Entonces, como en ese entonces, pues estaba yo más chica, soltera, etcétera, me acuerdo que me acompañó mi mamá porque no querían que yo me fuera sola manejando en la carretera, sobre todo porque ese tramo en ese entonces estaba como muy peligroso hacia Nuevo Casas Grandes. Y luego tenía una junta al día siguiente en la oficina o en el despacho de Ernst Young. Tenía que ir un jueves a Nuevo Casas Grandes a revisar unos temas fiscales en el IMSS, y luego tenía que estar en la oficina en Juárez al día siguiente, el viernes. Entonces me acuerdo que pues fuimos y me tocó saliendo ya de salir del IMSS como a las 3, 4 de la tarde, comimos y agarramos hacia Juárez. Como nunca había yo, me tocó ir acompañada de todos los traileros, ¿verdad? En el camino, porque era más lo que había en ese entonces, más que carros normales. En Palomas, en Puerto Palomas, sí, pues esperas Puerto Palomas, me tocó ahí como un retén de militares. ¿No me tuvieron ahí fácilmente una hora detenida? Nada más porque éramos dos mujeres y eran como las 7 de la noche, ¿qué andábamos haciendo ahí solas? O sea, se toman atribuciones de pronto, si hay ciertos abusos. Hasta que ya le tuve que comentar, me revisaron la cajuela horrible,
hasta que vieron que como que me prendieron la computadora, me abrieron, o sea, literal tuve que tirar la ropa interior porque nos abrieron la maleta y la ropa que traíamos la manosearon. Y les dije que era abogada. Hasta en el momento que me preguntó uno, así como que se le prendió el foco, me dijo, ¿de derechos humanos? Y le dije, sí, de derechos humanos, y estás haciendo una violación. Porque yo no traigo nada, o sea, te estoy explicando que soy abogada, te estoy enseñando los documentos, lo que tengo que hacer mañana, y me estás reteniendo por mucho más tiempo por una revisión que, o sea, ya revisaste el carro, ya nos bajaste, o sea, no encontraste nada, o sea, ¿por qué me estás revisando más, no? ¿Por qué me estás deteniendo sin ninguna, pues sin ningún motivo, ¿no? Pues hasta ese momento me dejaron ir, pero sí nos tuvieron como una hora, y eran como 10 militares ahí y nada más nosotras dos. O sea, sí se toman atribuciones, como tú dices, abusos y que no les corresponden. Digo, realmente ahí no era un tema de que pues robaran mercancías o algo, pero sí, imagínense, ahora en la actualidad que es muchísimo más fácil, te digo, 15 años después que puedan haber mujeres manejando sin ningún problema en las carreteras, pues debería uno poder manejar sin ningún miedo, ya sea hombre, mujer o quimera o lo que sea, sin ningún problema de sentirse acosado o expuesto por este tipo de autoridades, ¿no? Sí, sí, luego, por ejemplo, bueno, ahorita está un poco confuso ahí, pero no sé si se relaciona porque es tema migratorio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con lo de la Guardia Nacional de esas fronteras que la están reforzando tanto en el norte como en el sur, con los militares o este cuerpo, pues, nuevo, pues se me hace así como que sí va a generar yo creo un impacto muy diferente, ¿no? Que vengan turistas y te estén revisando militares y pidiendo documentación y así varias cuestiones que dices, híjole, pues ni ganas de volver al país y Claro. pues a vernos porque son impactos que obviamente todavía no se están viendo o así son casos aislados, pero por ejemplo también tengo entendido que andan haciendo operativos dentro del país, que se suben a los camiones de pasajeros y piden identificaciones y me imagino, pues, qué pasará con alguien que por X causa se le extravió la cartera y no tiene una identificación en el momento y órale, deportado o algo. Y Sí, son, la verdad es que es lo que, vuelvo a lo mismo, les digo, o sea, hay veces que tomar decisiones apresuradas o a mí me tocó trabajar en gobierno del estado, me tocó estar en el departamento de gobernación hace ya tiempo, en el área de gobernación que veíamos lo que eran las licencias de bebidas alcohólicas para establecimientos. Una medida que tome el gobierno siempre tiene que ser pensado en los beneficios, en los pros y en los contras. Y creo yo que la máxima debería de ser del gobierno siempre que el beneficio debe de ser el mayor, o sea, tiene uno no, que no afectar, ¿no? O sea, a lo mejor la Guardia Nacional, yo no sé, como tú dices, qué tanto realmente vaya a mejorar la seguridad, pero el impacto como que tú dices que causa en el turismo, en el sentirte inclusive inseguro porque pues no sabes ni quiénes son, no conoces todavía, no sé realmente este impacto cómo pueda afectar, ¿no? O sea, o los fines que está teniendo esta guardia, como tú bien señalas, realmente no sé. Yo siempre trato de hacer la crítica más bien en el sentido de por qué se hace, cuál es el fin, no tanto desde un punto de vista político, sino realmente esto nos va a llevar a algo benéfico. O sea, realmente hay veces que no le veo, o sea, tanto que están haciendo ahora en contra de la corrupción y yo no veo que estemos diferente a la corrupción y luego nos quedamos aquí, por ejemplo, en Saltillo nos quedamos sin gasolina, estuvimos un rato sin gasolina, no sé, en Chihuahua, como que hemos vivido cosas que por tomar decisiones a la ligera. Y la gasolina no bajó el precio, al contrario, subió.
Entonces, hay puntos que yo siempre sí, aun y cuando digan que los mercados y todo, o sea, realmente tiene que ver mucho con los impuestos y con los subsidios y una serie de situaciones, aunque digan, o sea, que a mí me parece un poco como ese tipo de decisiones muy a la ligera, ¿no? Como les digo, lo de cerrar fronteras o como primero tienes que verlo, si lo estás haciendo, el por qué lo estás haciendo, para no afectar a la gente o a un sector o algo, ¿no? O sea, aquí de pronto llegaba que nos tocaba que no llegaban ciertos productos. Por ejemplo, aquí en Saltillo es una área muy industrial y me llama mucho la atención porque la paquetería tarda en llegar un día, no es de un día para otro, sino tarda en llegar 2 días, porque normalmente llega a Monterrey o llega a Saltillo y luego se va a un punto de distribución y luego ya te lo distribuyen, tarda como un día y medio o 2 días, ¿sí? Entonces imagínate, sin gasolina, pues lo que antes tardaba 1 o 2 días, pues ahora te va a tardar más, ¿no? Entonces empiezas a parar y aquí tenemos 2 automotrices o 3 automotrices muy grandes que son Chrysler y GM y exportan la RAM 500 o una RAM que es a nivel Estados Unidos como la más vendida y el hecho de que no había o sea, empezó a haber como una crisis, una psicosis de que no había gasolina, etcétera, empezó la gente como que a parar o a bajar el número pues ya no voy a salir, ya no voy a llevar a los niños a la escuela, ya no voy, y decíamos, ¿qué está pasando? O sea, sí, o sea, por eso les digo lo de las decisiones, una decisión de gobierno tiene que siempre tomarse de una manera que no afectes o que un sector que el beneficio que hagas no cause un mayor estrago en cierto sector. No sé si me alcanzo a dar a entender, pero por eso digo, lo de la Guardia Nacional a mí me llama mucho la atención. Digo, no me ha tocado estar en Chihuahua ya en un rato, en un par de, yo tengo casi un año que no me toca vivir ahí, voy de visita, pero no me ha tocado estar viviendo ahí ahorita. Entonces he estado muy moviéndome. Entonces, realmente por eso les digo, no sé cómo se perciba la seguridad allá. Si Saltillo ahorita es la tercera ciudad, o era la tercera ciudad a nivel nacional más segura y con mayor desarrollo y mejor calidad de vida. Entonces, era muy diferente aquí. Normalmente no ves gente pidiendo dinero en la calle, no ves y con el tema esto de los migrantes, o de estas como hordas que se dejaron venir de los extranjeros, empezó a haber mucho como venezolano, colombiano, hondureño, etcétera. Entonces empezó a haber un poco de robos y cierta inseguridad, pero no lo había. No sé realmente cuál es la percepción de la seguridad en Chihuahua, porque ya tengo como 1 año y medio que no vivo ahí. Menos en Bueno, Juárez, ¿cómo se llama? Frontera. sí, pues yo creo más bien Iván tiene una mejor perspectiva, porque aquí en Chihuahua no nos ha tocado tanto lo de o sea, sí hay, O de los pero, migrantes. ajá, pero no ha sido como un conflicto, pero había escuchado que en Juárez, incluso ya hay hasta colonia o algo que le decía la Nueva Habana o algo así, de que son puros cubanos ahí en el centro, pero, o sea, no sé, porque la verdad no he ido, no sé si Iván sabe más del tema. Iván, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, principalmente están en una zona, ¿verdad? Pero sí, pues sí sabemos por las noticias y algunos amigos que tienen negocio que hasta han empezado a contratar personas de Honduras. Yo ahí en el tribunal me he topado gente de cubanos también. Entonces sí hay bastante gente de... Como que ha habido una ola de mayor flujo de migrantes, ¿no? Digo, obviamente, esto es obvio, ¿no? Inclusive hay más si les estás abriendo las puertas y les dices, en Semana Santa te voy a dar 6,000 pesos para que disfrutes la Semana Santa migrante, pues van a decir, allá vamos. Sí, pero también aquí en Chihuahua, maestra, yo he ido a algunos restaurantes, a algunos lugares de comida, y los meseros son migrantes.
Digo, qué bueno, finalmente Claro, es una mano de obra, pero también o sea, no todos son así de buenos, ¿no? totalmente. Como un caso que fue hasta viral, la señora que no quería que le dieran frijoles, que se quejó de los frijoles que le estaban dando, de la ayuda, y que ahora resultó que la capturaron en Estados Unidos por robo, ¿no? Una cuestión así, o sea, digo, pues que no todas las personas tienen buenas intenciones, vaya. Digo, sería idílico que todos fuéramos así, trabajadores, honestos. ¿No? Y más que nada que ahorita el Estado mexicano, pues, con los recortes y toda esa serie de cosas que se han presentado, pues simplemente una crisis así como la migratoria, que está en una curva ascendiente, pues no se sabe cómo, cómo la vamos a detener o qué acciones se pueden tomar, porque la verdad sí está en una encrucijada muy difícil, porque tiene a Donald Trump exigiendo que los retenga y Derechos Humanos dice, no, suéltalos, y la población dice, oye, sí, pero no me los dejes aquí en México. Entonces, sí es Ahí, algo, ahí, como tú dices, es un tema migratorio, pero ahí me llama la atención, a ver si alguno de ustedes tiene más conocimiento en ese sentido, no el tema de bueno, sino en el sentido de que Trump quería que no pasara. El nuevo gobierno les dijo, vénganse, yo lo recibo. sí, Y ahora el nuevo gobierno está diciendo, pongo Guardia Nacional para que no te lleguen. Entonces, sí. No, o y sea, de Sí, hecho, ¿a qué pero estamos bueno, jugando? yo creo que la situación es precisamente el TEMEC. Y la situación primeramente ya se dio una, que fue la reforma laboral, primeramente para incidir en que el Senado de Estados Unidos apruebe el TEMEC. Sí, sí, Y sí. creo que Eso digo, no es la parte aduanera, sino yo me refiero a la parte migratoria, porque no, el es que TEMEC también tiene que ver para que lo aprueben. le exigió la Guardia Nacional que protegiera. Total, sí. totalmente. Sí, o sea, sí, sí, o más bien, o sea, la cuestión, lo que no corrigen es en la cuestión política, yo creo, ¿no? Exacto, de decir, si te están Ajá, diciendo que se que si equivoca, o quieres sea, no es, firmar, ajá, no dejes seguir pasando, pues ¿por qué le sigues abriendo las puertas? No en mala onda, pero oye, no, pues, sí, sí, lo que pasa es que primero, o sea, se había dicho así que no pasaran, bueno, les había pedido el gobierno de Estados Unidos que no pasaran, y luego fue cuando que dijo detuvieran el flujo. sí, no, no, bueno, o sea, empezó un poco antes, empieza, desde siempre Donald Trump dice, pare la migración, Ujú. y la secretaria de Gobernación sale y dice, no, visas humanitarias para todos, y ahí es en donde se viene un buen golpe. Así es. Después dice Donald Trump, hey, decreció el flujo migratorio, y entonces ahora sí dice el gobierno, no, espérate, déjamelos paro. Cuando dicen, ¿con qué los detenemos ese flujo? Pues lo único que tenían era la Guardia Nacional, los avientan, pero ni siquiera, como dice usted, no han corregido simplemente en No han decir, parado el ¿saben flujo. qué? Disculpen, no necesitamos latinoamericanos en México, ya no podemos, o sea, simplemente dar una declaración de que, pues algo, de las acciones, porque unos dicen, no, no, nosotros no estamos protegiendo o no estamos deteniendo, y otros dicen, no, sí, nosotros, O o sea, sea, mi sí, economía una parte de mi economía es, como tú dices, Manuel, una parte de mi economía está tambaleándose, que es la firma del TEMEC. ¿Por qué? Porque yo le di entrada, como servicios humanitarias a migrantes, y luego me ponen una obligación de detenerlos y los detengo. O sea, ¿cómo paro el torrente que yo ya abrí? O sea, tengo que cerrarlo de chorro, si no me estoy como poniendo la soga al cuello yo solo. sí, A eso es donde te digo, las acciones de gobierno tienen que ser pensadas en que no, o sea, que el beneficio sea mayor, que no me esté yo poniendo como que el pie encima a mí mismo, ¿sí? Ahí es a donde yo voy, que no lo hago, cuando hago este tipo de precisamente comentarios, no los hago en base a decir si estoy a favor o en contra, sino a ver el por qué lo hice. Al principio era, vénganse todos, pues sí, a lo mejor estaban teniendo una crisis, y ok, pero pues teníamos que haberlo hecho de una manera gradual, medida, donde pudiéramos estar pensando en a qué países, o a qué estados poder estarlos mandando en el flujo, no sé, de una manera más gradual. Y luego,
eso tambalea o nos pone en un punto crítico para la firma del TEMEC. Dices, pues bueno, entonces, ¿quién está pensando en las políticas públicas internacionales de nuestro país? O sea, ¿dónde está la cabeza que dice, oye, esto me va a repercutir? ¿Por qué? Porque la otra persona está diciendo, sabes que yo no quiero más migrantes. Si de por sí no quiere a los mexicanos, les quiere poner un muro, imagínate con todos los demás. Sí, sí, pues sí, es un tema delicado. Es que como que hay Es que vamos una a... división en las posturas de la secretaria de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores, porque uno los invitó y el otro dice que los detiene. Los Entonces, para, pues ni siquiera, o sea, como ni siquiera en el Ejecutivo se ponen de acuerdo, se pues ponen de acuerdo, así es. Vamos a ver, les digo, luego me gusta este tipo de discusiones, les digo, no del sector político, sino ver cómo son esas tomas de decisiones y cómo influyen en una parte que un sector, o sea, una parte o una situación migratoria puede influir en la firma de un tratado comercial que puede ser de vital importancia para nuestro país, que muchas veces no se han fijado, o si a ustedes les gusta leer de todo temas, que dicen, o sea, a lo mejor ni siquiera necesitamos a los Estados Unidos. Si hiciéramos un tratado con China, a lo mejor sobreviviríamos y todo. Pues sí lo podemos hacer, pero geográficamente estamos al lado de uno de los países o el país con mayor poder a nivel internacional, entonces, independientemente de Rusia, pero no estamos al lado de Rusia, estamos al lado de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo pelearnos con nuestro vecino más importante? ¿No? sí, maestra. Sí, pues Bueno, de hecho, así nos ha tocado debates, aquí en la clase, por cuestiones así todo. Nos ha tocado una época en cuestión de la legislación muy, ¿cómo decirlo? difícil o desafiante, no sé. Sí, sí, algo así. ¿Tú qué opinas, Oscar? Andan muy callados. Nada más Manuel y yo ahí estamos a plática y plática. Pues yo los dejé conversar porque yo los vi muy a gusto, pero este, pues ahorita yo les comentaba toda mi opinión respecto de todo lo que ha afectado el TEMEC en nuestra economía Ujú. y las malas decisiones de Trump y también las malas decisiones de nuestro gobierno, Claro, del gobierno de López Obrador, que me parece que es un gobierno muy pasivo, que es un gobierno que realmente no veo yo resultados hasta ahorita así es. y que creo que, aparte que me duerme mucho no escucharlo en las mañanas, pues no estamos dando solución ahorita realmente efectiva. Yo ahorita no sé, con toda la problemática que se dio con la Policía Federal y la Guardia Nacional, me parece que estamos viviendo en una incertidumbre a nivel internacional, tan es así que bajaron nuestros puntos crediticios y bajó nuestros puntos de crecimiento en un 3% y en un 3 puntos más, y eso me parece así como que es muy complicado, ¿no? Claro. O Y sea, eso obviamente afecta las importaciones y las exportaciones del país. ahora sí que la credibilidad que tenemos como sector, como país para que inviertan, la tenemos como nula. Totalmente. Entonces, nosotros no podemos cerrarnos a decir nada más nosotros podemos. O sea, vivimos de la inversión extranjera o de las inversiones que hagan otros sectores en nuestro país también. Del turismo, como decían ahorita, si ven a la Guardia Nacional ya no van a querer venir a nuestro país porque les va a dar miedo. Y el turismo era otra área de mucho flujo de ingresos a nivel, o sea, en el país. Así es. Y también en muchas otras decisiones que han afectado nuestra economía y que la seguirán afectando en tanto no pongamos fin a todo eso, ¿no? Bueno, así es, y vamos a ver que así como todas estas situaciones se han afectado, vamos a ver también cómo nos toca en este tema aduanero. Sí, lo van a ver y lo vamos a comentar. Ahí tenemos ciertos foros de discusión en las actividades. Me gusta generar luego este tipo de controversias, este tipo de comentarios, porque finalmente tenemos siempre que estar inmersos en lo que pasa en nuestro entorno. No podemos cerrarnos nada más a lo que vemos en nuestro trabajo o en lo que vivimos, sino realmente cómo estamos viviendo o cómo estamos
lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Es súper, súper, súper importante. Entonces, bueno, volviendo al punto inicial del concepto de la aduana, ya vimos lo que eran las instalaciones establecidas por el Estado de forma estratégica, precisamente para hacer como un filtro de frontera, ¿no? De mercancías para importar y exportar productos. El Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria ubica las aduanas como unidades administrativas regionales de la Administración General de Aduanas, que eso lo vamos a ver en el último apartado, que dependen del Servicio de Administración Tributaria como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que bueno, finalmente dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y ahorita que tenemos ahí una parte que les digo, o sea, a mí me llama la atención porque pues todo está inmerso, ¿no? Todo confluye. Como el secretario de Hacienda está casado con la cabeza de la Secretaría de Administración Tributaria, ¿no? Pero dicen, bueno, ¡viva México! Pues sí. Pues Pues sí, finalmente pues es que volvemos a lo mismo. no quedó de otra porque no había quien lo tomara. Hablamos de corrupción, hablamos de nepotismo, le estamos creyendo a López Obrador y lo único que está pasando es que está haciendo exactamente lo mismo. Así es. Yo creo que la verdad, vuelvo a lo mismo, o sea, como que las cosas hace que la gente, darle poder a alguien que no sabe, porque a mí me llama la atención fue el punto de, como dicen, perro que ladra no muerde. Ladraba, cuando yo esté, ya le cayó la pelota y ¿ahora qué hago? Y sigue estando desde un punto de seguir ladrando, pero no hace nada. Entonces, obviamente la gente, se le está acabando la gente, ¿no? O sea, ya renunció Carlos Ursúa y ahora es como que pues le vieron la cara, bueno, hasta fue tema viral también la cara que tenía el nuevo secretario de Hacienda, decir como, ahora sí no sé qué voy a hacer, ¿no? Pero bueno, esto es interesantísimo porque finalmente la Secretaría de Hacienda, el SAT es un órgano desconcentrado y la aduana es parte de la Secretaría de Administración Tributaria, ¿no? Totalmente. Que forma parte de Hacienda. Entonces, pues, ahora sí que llegan a la casa y discuten temas de que, pues, ¿de qué hablamos? Lo que deberían de subir un poquito a la franquicia. Eso sí podría ser una buena... No nada más en diciembre, sino también en todos los demás meses. Así es. Correcto. Bueno, pues vamos a ver ahora ya vimos lo que era la aduana, ya vimos lo que es el derecho aduanero, ya vimos cuál es la función, o sea, cuál es el concepto de una aduana, para qué funciona. Ahora, vamos a ver cuál es la función de la aduana. ¿Nos puedes ayudar, Manuel, por favor? Sí, maestra. El recuadro de la izquierda. Si quieres empezar por donde dice funciones de la aduana, okay. Y lo vamos viendo punto por punto y los vamos a ir desglosando. Muy bien. Funciones de la aduana. Las principales funciones aduaneras son controlar y fiscalizar el paso y el pago de las mercancías por fronteras aduaneras. Las funciones colaterales se pueden enunciar como inciso A, recaudar los tributos aduaneros. Inciso B, recaudar las cuotas compensatorias. Inciso C, formar las estadísticas de comercio exterior. D, prevenir y reprimir las infracciones de delitos aduaneros. Inciso E, prevenir y reprimir el tráfico de drogas y estupefacientes. Inciso F, registrar los controles sanitarios y fotosanitarios. Inciso G, registrar el cumplimiento de las restricciones y regulaciones arancelarias. Inciso H, verificar los certificados de origen, las mercancías con preferencias tarifarias. Inciso I, controlar el uso de las mercancías en los regímenes aduaneros suspensivos de impuestos al comercio exterior. Inciso J, impedir el tráfico de desperdicios y residuos tóxicos en cumplimiento de las legislaciones ecológicas nacionales e internacionales.
Gracias. Vamos a ver que tiene, las funciones de la aduana son desde sociales, o sea, tipo fitosanitarias, de control de, no sé si se han fijado que cuando van a Estados Unidos te dicen, no pueden pasar animales, carnes, semillas, fruta, etcétera. O sea, revisar que ustedes no puedan llevar productos que puedan contaminar, que vayas con mercancías o que sean tóxicas, residuos peligrosos, armas, cuestiones de seguridad nacional. Se ha dicho que la función de la aduana es más bien recaudatoria, que es una de las más importantes. Perdón, en este sentido, vamos a ver que la recaudación que se tiene por impuestos a comercio exterior es muy importante para nuestro país. No obstante, hay otra función muy importante que es la de vigilar las mercancías extranjeras, se importen cumpliendo con unas restricciones arancelarias y obviamente cumpliendo la normatividad a las que se encuentran sujetas. Esto con la finalidad de evitar que las mercancías que se introduzcan hasta nuestro país puedan generar un daño o un menoscabo a la salud general de la población, como a la flora o a la fauna, por el tema de la verificación sanitaria, que es muy importante. El artículo 3 de la ley aduanera establece las funciones relativas a la entrada y salida de mercancías del territorio nacional como facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. Por autoridades aduaneras tenemos que entender, de acuerdo al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, y las demás disposiciones legales que tienen la competencia para ejercer estas facultades, las establecidas en el artículo 2, fracción segunda de la ley aduanera. Esto se los estoy mencionando para que cuando lleguemos a ver la legislación ustedes lo recuerden. La actividad de la seguridad nacional es otra que les comentaba. Esta función es súper importante y la viene desarrollando la aduana mexicana al formar parte de un esquema de seguridad nacional en conjunción con otras autoridades competentes, tanto como la Secretaría de Gobernación, lo que es la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, lo que es la Policía Federal y un chorro de otras autoridades competentes a fin de evitar la entrada o salida al país de mercancías prohibidas como son drogas, dinero, armas o cualquier otra mercancía que pueda causar daño a la seguridad de nuestro país. Las aduanas, dentro de otras autoridades, tienen que confiscar también aquellas mercancías que no hayas tú declarado. Por ejemplo, cuando van a Estados Unidos por avión, te dicen que si llevas contigo más de $10,000 para efectos de ver que no estás lavando dinero. Entonces, esas declaraciones que tú haces en la aduana son importantes precisamente porque llevan esa estadística, ese control de cuánto dinero sale, cuánto dinero ingresa, de las mercancías. Por ejemplo, lo que hablaba ahorita Diego de la franquicia. Tú puedes comprar una computadora y traerla, importarla, sin que tengas que pagar un impuesto, porque puede ser de uso personal. Por ejemplo, una Mac, que son computadoras que pues valen alrededor de 30,000 pesos, ¿sí? O sea, a lo mejor en El Paso te costará, no sé, alrededor de $2,000 o $1,000, no sé. Y a lo mejor importarla te sale mucho más barato que comprarla aquí en México. Pero ¿qué pasa si Diego trae 5 computadoras de la misma? ¿Qué van a decir la aduana? ¿Todas son para él? No, o sea, se entiende que eso no es un uso personal. Se estima que lo va a vender y va a obtener un ingreso por él, entonces tiene que pagar la importación o un derecho para poderlo importar o introducir a nuestro país. Pero ¿llevo a toda mi familia, maestra? Pues una para todos los hijos. Sí, claro, para mis hijos. Por ejemplo, de los juegos eso me pasaba con mi hermana cuando yo era más chica. Los juegos si mal no recuerdo, de los juegos de video te dejan creo que hasta 3 o 4. Y que no sean el mismo, o sea, que sean diferentes. Y no te cobran ese impuesto. Pero si traes 5 FIFA 2019, pues ahí sí van a decir, es que los va a vender.
Sí, sí, claro. O sea, como que es muy... Pero pues es fácil pasar las 5 computadoras. ¿Eh? Es fácil pasar las 5 computadoras. Pues si pagas el impuesto de 4, pues sí. El caso, chicos, es que pues finalmente, digo, cuando yo trabajaba en Kia, mi head of office o mi jefe coreano, a cada rato me mandaba a la aduana precisamente, porque fuman como chacuacos. Entonces, las leyes de importación te permiten traer, sin que pagues, 3 paquetes de cigarros, que son alrededor de 30 cajetillas. O sea, cada paquete trae 10 cajetillas. Pero eso le duraba a mi jefe que 10 días, yo creo. Se echaba como 4 cajetillas diarias. No, güey. No, fuman como no tienen una idea. El caso es que yo me acuerdo que traía 30 paquetes mi jefe. No les quiero decir. O sea, lo que íbamos a pagar de impuestos eran alrededor de 50,000 pesos. ¿De cuánto? De 50,000 pesos. No, hombre. Por cada cajetilla, porque eran 30 paquetes. O sea, traía a mi jefe una maleta llena de cigarros. Y yo le decía a mi jefe, ¿por qué no compras cigarros aquí? No, es que los cigarros coreanos son muy buenos, no sé qué, bla, bla, bla. Pues bueno, era su gusto, ¿no? Pues le decía, pues sí, pues te va a costar como alrededor de 47,000 pesos los impuestos por cruzar esos 30 paquetes. Al final los perdió, porque no pagó el impuesto. Pues le dolió el codo. Claro, pero, o sea, realmente él sí lo hacía para él, ¿no? Es increíble. No. Bueno, a mí me tocó que a un chorro de coreanos les detuvieron pulpos, a uno le detuvieron como unos paquetitos así, Tatuaba, ¿no? ¿eh? Tatuaba, ¿no? No, unos paquetitos así como de un líquido rojo que traía pues obviamente cosas así, y yo le decía, ¿y esto qué es? Y nada más me decían que era para el vigor. Claro que no tenía ni siquiera código de barras, era algo así naturista que le habían hecho y él decía que eran como vitaminas que le había tipo hecho un médico como homeópata allá en Corea y que pues él lo necesitaba para poder aguantar las jornadas tan largas de trabajo. Claro que no se lo dejaron pasar. Lo mandaron a la Cofepris a que estudiaran uno. Y, o sea, le dijeron, pues trae creo que efedrina y no sé qué más chunches trae esta cosa. Se lo retiraron porque decían, este producto puede ser nocivo para la salud en México. Claro. O sea, bueno, un chorro de cosas que me tocó está yendo a ver ahí a la aduana, ¿verdad? Con decirles, también me tocó trabajar en el grupo aeroportuario del Centro Norte, NOMA. Algunos aeropuertos internacionales tienen recintos fiscalizados. Chihuahua es uno de ellos. Monterrey es otro de ellos. Bueno, una vez tuvimos que ver un tema de un producto radioactivo que lo retuvo aduana y lo confinaron. Es decir, lo detuvieron porque no tenían el permiso para importarlo, lo quisieron introducir al país, se lo quitaron a la persona. Hay algo así como se salen así de cosas de la película, así como de películas, algo así como plutonio, no les miento. El caso es que lo retienen y tenía así su compartimento así especial, pero esos compartimentos especiales, esos confinamientos, duran cierto tiempo para poder contener la radioactividad. Entonces resulta que lo detiene la aduana y pues ya, o sea, no se lo permite la persona, si en 3 días tú no vas y reclamas tu producto, pues ya, dependiendo de la mercancía, ¿no? Si es perecedero, pues ya pasa ahora sí que chupa faros y se lo queda la aduana porque pues ya no lo puedes cruzar, ¿no? O sea, ya es un producto nocivo. No sé cómo a la aduana se le olvidó. Pasan 3 años y nos hablan. Estaba yo en el corporativo de OMA, en la parte jurídica, y me dicen, oye, tenemos un asunto. Y yo sí, dígame, ya me empiezan a platicar, y yo de que no, esto no es posible. Pues tuve que hablar a la parte ahora sí, que llevaba lo de mercancías peligrosas, porque en los aeropuertos se recogen muchos productos como lo que les llamamos nosotros los LACs, que son líquidos, aerosoles y geles, porque por normatividad internacional no los puede uno introducir a la cabina. Los puedes llevar en las maletas,
pero no los puedes introducir a la cabina. Entonces, si tú traes en tu equipaje de mano más cosas de más de 100 mililitros, pues te lo tenemos que quitar. Y por normatividad eso se tiene que destruir, ¿sí? Porque son productos que pueden ser explosivos o peligrosos. Son residuos peligrosos. Entonces, hay una cierta manera de disponer de estas mercancías. Bueno, pues tuve que hablar a esa parte y resulta que ya había una radiación a un perímetro de 9 metros alrededor de donde habían dejado confinado ese producto. Pues tuvimos que hacer una investigación de qué gente había estado. Esa parte no es es un recinto que el aeropuerto le dispone a la aduana para que ahí hagan el requerimiento de las cosas, ¿no? Y ahí las tengan mientras va la gente y dispone de ellos. Pero, pues, quien está a cargo, quien tiene la seguridad de todo eso es la aduana, ¿no? Es el SAT, es un recinto fiscalizado. No, bueno, no les quiero decir, era una conmoción, porque pues había estado en radiación, puede provocar cáncer, todos los productos que estaban alrededor a un perímetro de 9 metros, pues teníamos que desecharlos porque ya eran radioactivos. O sea, a ese grado, ¿no? Tiene que tener uno el cuidado de las mercancías que importa y exporta, y si en un momento dado se las quitan a los transportistas, pues tiene que haber una correcta disposición de esas mercancías, porque puede ser peligroso. Por eso es que también la función de la aduana es de seguridad nacional. No sé si se acuerdan alguno de ustedes, no sé, Flor, qué tan joven sea, pero en el 2011, más o menos, 2009, se empezó a dar mucho el tema del Antrax. No sé si se acuerdan que empezaron a mandar cartas con Antrax, que era como un polvo que lo abrías y te daba algo. Yo era más chica, pero me acuerdo que como que conmocionaba mucho esos temas. Entonces, ahora, por ejemplo, tú no puedes enviar en las paqueterías ciertos productos. ¿Por qué? Porque son prohibidos. Igual en las aduanas hay productos que no puedes importar y exportar. Hay animales que no puedes importar y exportar, están prohibidos. Le digo, querían traer pulpo para cocinarlo. Oye, pues compro pulpo aquí. Ah, no, es que el pulpo coreano es buenísimo. Pues lo siento mucho, no lo puedes meter al país. Así pagues lo que pagues, no lo puedes meter. Es un producto que puede contaminar. Por ejemplo, la carne de Chihuahua es carne de exportación. Por el aeropuerto no puedes tú traer carne de otros países, de otros estados, a menos que sea desempaquetada, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede llegar a nuestro estado algún bicho o algún algo, por eso hay cercos fitosanitarios, para que no pueda contaminar el ganado del estado y deje de ser un ganado de exportación. ¿Alguno de ustedes también vio en Los Simpsons, creo que van a Australia, en un capítulo, y de regreso ellos se traen una rana, un koala o un algo, y de pronto al final de la caricatura se ve como esa rana como que se come cierta parte de, creo que de Estados Unidos? Por eso es importante que en las aduanas haya cercos fitosanitarios para prohibir la importación de alguna especie que pueda hacer o causar algún daño en otro estado. No sé si con esto me explico o hay alguna duda al respecto. Estas son en general algunas de las funciones más importantes que tienen las aduanas. No, sí me queda claro. Sí. Bueno. Vamos ahora a ver sobre la autonomía del derecho aduanero. El derecho aduanero se ubica como una rama del derecho privado, conviviendo con el derecho administrativo y el derecho fiscal. Su autonomía se basa en su actividad principal, que es la vigilancia, control y recaudación de mercancías que entran y salen del país, y por consiguiente en la legislación sui generis que la rigen, tales como la ley aduanera y su reglamento, los manuales de operación aduanera, la ley de comercio exterior y su reglamento, la ley de impuestos generales de importación y exportación. Aquí vamos a ver que para conocer primero el derecho aduanero debemos conocer su legislación. Primeramente está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados que celebra México con otros países en materia comercial,
pero también debemos al interior conocer la ley aduanera, que son esos que les estoy comentando. En la doctrina vamos a encontrar una discusión respecto a esta autonomía o subordinación del derecho aduanero. El derecho es ante todo uno solo e indivisible en su esencia. No obstante, para fines de enseñanza del derecho tenemos siempre o hacemos siempre la división del derecho en diferentes disciplinas o ramas del derecho. En cuanto a la subordinación o autonomía del derecho, vamos a encontrar siempre dos corrientes. Las que dicen que es autónomo y las que dicen que está subordinado. Sí, la primera rama indica que el derecho aduanero pertenece al derecho fiscal y otros dicen que es una rama independiente. Dentro de los autores que consideran que el derecho aduanero no es autónomo, encontramos al doctor Máximo Carvajal y también él nos señala a otros autores. Por ejemplo, Hugo Paso Ramos manifiesta que el derecho aduanero, es una rama del derecho tributario y a su vez es una rama del derecho financiero, por lo que en todo momento él niega su autonomía, concluyendo que el derecho financiero es lo genérico, el derecho tributario lo específico y el derecho aduanero lo típico. Dentro del grupo de los autores que le conceden cierta autonomía al derecho aduanero tenemos a los siguientes, como Efraín Polo Bernal, que señala que creemos en la autonomía estructural del derecho aduanero en razón de que sus necesidades son propias y que en un campo del derecho público y ellas exhiben principios comunes que las rigen y tienen una autonomía dogmática, que porque elabora principios específicos. Para Fernando Muñoz García nos dice que hay dos razones principales para señalar que el derecho aduanero es completamente diferente al derecho tributario. Y el derecho... Maestra, Ajá. disculpe, eso está en las diapositivas. No sé si se me congeló a mí la pantalla o lo está sacando de otro lugar. No, yo les estoy platicando. Es que yo hago un guión de mi clase. Sí. No, está bien. No, yo porque dije, tal vez se me quedó trabada la pantalla. No, continúe, maestra. No, haz de cuenta que les voy platicando. Tengo la diapositiva, pero les voy platicando como para tratar de compactar tanto material. Sí. Como que hago mis propios guiones. No, está bien, maestra. No hay problema. Ok. Ya no sé en qué me quedé, pero bueno. Derecho fiscal. Ok. Les estaba diciendo que los autores sobre la autonomía, para Fernando Muñoz García, no se los pongo ahí porque no es algo que quiero que ustedes se lo aprendan de memoria. Lo que sí es, dentro de las actividades que ustedes van a desarrollar durante sus 5 semanas, después de cada tema, siempre va a haber un quiz. El quiz lo tienen que ustedes contestar y lo tienen que subir en base a estas diapositivas. Y estas diapositivas las pueden ustedes estar encontrando en el material que está ya subido. O sea, está subido en la plataforma y si no, pues pueden volver a tomar la clase grabada, que esa siempre la van a tener ahí. Si un punto les quedó claro, porque hay exámenes, entonces es importante que si algún punto no les queda muy bien, lo podemos comentar o lo pueden retomar en las grabaciones, ¿sí? Bueno, les decía que Fernando Muñoz García nos decía que hay dos razones principales para afirmar que el derecho aduanero es completamente diferente al derecho tributario y al derecho financiero, por lo cual es una disciplina totalmente autónoma. La primera nos dice que es porque las condiciones de posibilidad son totalmente distintas a los otros derechos mencionados. La segunda, porque la relación jurídico-aduanera, cuya regulación constituye su principal objeto, es una relación jurídica totalmente distinta de la relación tributaria y de todas las que ocupa el derecho financiero. La subordinación del derecho, por nuestra parte, dice, la subordinación del derecho aduanero se habla que tiene una subordinación con el derecho fiscal, ya que inclusive el Código Fiscal de la Federación es supletorio en todo aquello que no esté regulado en la ley aduanera. Así lo señala el primer artículo de la ley aduanera. Inclusive, se dice que el término correcto es derecho tributario aduanero, ¿sí? Ya, o sea, no hay una parte que ustedes digan si es autónomo jurídico por nuestra parte o lo que a mí me gusta pensar es que el derecho
que hay una estrecha relación con el derecho fiscal, pero que el derecho aduanero sí es autónomo. Pues como vamos a ver más adelante, inclusive tiene una propia, o sea, ustedes ya llevaron clase de derecho fiscal, que ahorita tenemos clase de derecho aduanero, o sea, y tiene, su objeto es regular la entrada y salida de mercancías de comercio exterior. Su finalidad no es exclusivamente recaudatoria, sino que también tiene otra función que es fiscal, económica, social, higiénica, de vigilancia, de seguridad nacional, o sea, tiene una autonomía diferente, o sea, su autonomía es jurídica y legislativa, tiene su propia legislación, tiene todo un cuerpo normativo que regula este derecho, por lo tanto, nosotros sí consideramos que tiene una autonomía el derecho aduanero, ¿sí? Porque forma una disciplina propia. Ya conforme vayamos viendo, ustedes podrán, pues, tomarse o podrán en un momento dado, ¿cómo se dice? Hacer una tendencia a si consideran que es autónomo o que es subordinado del derecho fiscal. Vamos ahora a ver ya los últimos 15 minutitos, ya no nos falta tanto, chicos. Va a ver lo que es la interdisciplinariedad del derecho aduanero. Eso sí, el derecho aduanero es una materia por demás interdisciplinaria porque tiene una relación con diversas materias jurídicas, pero también con otras ciencias e inclusive artes u oficios. En el campo del derecho se va a relacionar con las siguientes disciplinas. Dice, con el derecho constitucional, porque su fundamento lo encontramos precisamente en la Constitución Federal y porque la actuación de las autoridades aduaneras se encuentran sujetas al respeto de las garantías del gobernado. Esto es súper importante. Es en la Constitución donde se establece la facultad relativa al comercio exterior, o la facultad, privativa de la Federación para establecer contribuciones al comercio exterior, es decir, el único que puede establecer contribuciones al comercio exterior es la Federación. Es donde se dan las bases de la organización y funcionamiento de la Administración Pública Federal y, por ende, de las autoridades aduaneras. Esa es su relación con el derecho constitucional. Obviamente, con el derecho fiscal, porque el derecho aduanero se relaciona con la materia fiscal en cuanto a que, como hemos visto, una de las funciones más importantes de la aduana es precisamente la recaudación de las contribuciones aduaneras o aprovechamientos que se generen con motivo de la importación y exportación de mercancías, así como las cuotas compensatorias que tienen la naturaleza de aprovechamientos. Tiene función también, o tiene una relación también con lo que es el derecho financiero, tiene una relación con lo que es el derecho administrativo, porque existen atribuciones y facultades conferidas al personal de gobierno encargado de fiscalizar el comercio exterior, tiene... con el derecho financiero regula lo que es la balanza de pagos y de comercios. Con el derecho penal, ¿por qué? Porque el derecho penal va a castigar todo acto o hecho contrario a la ley aduanal en esta materia. O sea, hay delitos que van a ser perseguidos por violaciones en materia aduanera. Tiene una relación con derecho mercantil porque de igual forma incide con diversos principios y doctrinas del derecho mercantil, como son los comerciantes, títulos de crédito, los manifiestos de cargo, los pedimentos, lo que es el derecho civil, porque incide con diversos principios o doctrinas del derecho civil, como lo que es la personalidad, ¿sí? Para poder actuar tienes que tener tú acreditada cierta representación o cierta personalidad, lo que es tu obligación, la propiedad, ciertos principios que están relacionados en materia civil, así como el derecho procesal, porque hay una normatividad procesal para establecer las actividades en dicha materia, todo lo que es procedimientos, como el procedimiento en materia administrativa, el PAMA, en materia aduanera y el derecho internacional. O sea, nuestra materia de derecho aduanero está ligado a muchas ramas, entonces por eso es que consideramos, uno, que es una rama independiente, y dos, que sí tiene una conexión con muchísimas ramas del derecho. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda? Pero inclusive con otras ramas y con otras ciencias, ¿no, maestra? Claro, con muchísimas. Es como la administración, que se basa de otras ciencias para poder ejercer su función. Así es. Por eso les decía yo, o sea, podemos estar, o sea, no hay
hay doctrinas que te dicen que el derecho aduanero es subordinado o es autónomo. Yo considero que es autónomo porque, te digo, tiene su propia legislación, tiene sus propias funciones y precisamente interacciona de manera diferente que el derecho fiscal con otras disciplinas o con otras ramas o con otras ciencias. Así lo veo yo. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la teoría o las formas de la integración aduanera. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Yo, maestra. Teorías de la forma de integración aduanera. Es la forma o idea de conjuntar y unificar esfuerzo en el derecho aduanero, suprimiendo las líneas de aduanas interiores que agravan la mercancía bajo la figura del derecho acabalatorio, por lo que se establece que históricamente se da de tres formas. Uno, que es la cooperación, entre dos o más estados se comprometen a cumplir recíprocamente asuntos de interés común sin que menoscabe su libertad o soberanía, que son los tratados internacionales. La integración, que consiste en que entre dos o más estados ceden alguna de sus prerrogativas soberanas para crear una zona diferente e independiente a la de sus miembros en donde pueden circular libremente mercancías, es decir, los tratados de libre comercio, y la unificación, que es la forma más elevada de integración en donde existe una fusión completa de los estados, como lo es la Unión Europea. Ahí, por ejemplo, unificaron inclusive su moneda. Así es, el euro, excepto por Inglaterra. Los tipos de cooperación son global u horizontal, que comprende la suma de las actividades de una zona determinada, la industria, por ejemplo, la industria minera, ajá. Y la sectorial o vertical, que comprende solo uno o varios sectores económicos del área que se integra, respecto a la tuna o el jitomate. Lo que pasa es que aquí en los tipos, gracias, Diego, en los tipos de cooperación vamos a encontrar que puede ser global o horizontal. Aquí las actividades, o es la suma de actividades o de una zona terminada, por ejemplo, la industria minera, o una tipo de cooperación sectorial o vertical que solamente abarca ciertos sectores económicos del área que se integra. Por ejemplo, cuando hicieron la denominación de origen del sotol, estaba integrado por las áreas de Durango, Coahuila y Chihuahua, ¿sí? Porque en esas tres áreas se da el tipo de maguey del que puede salir el sotol, que es diferente al maguey que se da en Jalisco para crear el tequila. Digo, son magueyes, o son agaves, perdón, pero tienen un sabor por la zona árida que tenemos en estos tres tipos de ecosistemas muy diferentes a los agaves que se dan en la zona de Jalisco, ¿sí? Por eso dice zona sectorial o vertical. Dice, o sea, aquí les voy platicando, dice, el maestro Carvajal Contreras señala algunas formas de integración aduanera, o más bien las menciona él como económicas, de las cuales vamos a estar mencionando en un sentido un poquito más amplio, que son las siguientes. Pues finalmente la cooperación, como decíamos ahorita, es el acuerdo bilateral o multinacional en que los Estados miembros se comprometen a cumplir recíprocamente asuntos de interés común sin menoscabo de su libertad o soberanía. Son cualquier tratado internacional, ¿sí? Hay tratados de muchos tipos. Hay tratados laborales, hay tratados económicos, hay tratados inclusive en cuestiones de salud. Por ejemplo, hay tratados como los pactos en materia ahora de cambio climático, ¿sí? Están colaborando a cumplir intereses comunes, por ejemplo. Los de integración consisten en que a través de tratados internacionales, dos o más países cedan prerrogativas soberanas para crear una zona nueva con personalidad jurídica independiente a la de sus miembros, en las cuales puedan circular libremente y con el mismo tratamiento mercancías, servicios, personas y capitales, según sea el grado de amplitud de la integración. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio que se firmó en 1994 entre Estados Unidos, México y Canadá, había la libertad de comercio, pero no había la libertad de que las personas pudieran fluir o transitar libremente, porque siempre hemos tenido la visa. Pero no sé si recuerdan que México no necesitaba una visa para entrar a Canadá.
por ahí del 2000, ¿qué fue? 2011, 2012, hubo un momento en que Canadá sí le impuso visa a los mexicanos. Creo que otra vez ya no hay una visa los mexicanos nuevamente ya no requerimos visa para ir a Canadá, pero en ese entonces, digo porque a mí me acuerdo que viajé y tuve que ir a sacar la visa para Canadá. Entonces, ahí depende es lo que dice, el grado de amplitud de la integración, de cómo van a ser esas medidas en cuanto a la eliminación de las barreras del comercio. Por eso dice tratados de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, que se les quitan los aranceles a ciertos productos con la finalidad de que sea más el flujo comercial. Y la unificación, pues como ya la comentábamos, es la forma más elevada de integración en la que hay una fusión completa de los estados, los cuales reservan algunos atributos de su soberanía, por ejemplo, Inglaterra, los cuales para cuestiones menos importantes y de carácter local, mientras que los asuntos importantes son resueltos por la Unión y son obligatorios para las partes. En este se forma un solo Estado, nuevo con todos sus atributos. Tradicionalmente las formas de integración revisten 4 niveles diferentes. O sea, dentro de la unificación hay cuatro formas aduaneras diferentes. El sistema de preferencias aduaneras, que es la forma de integración en la cual un conjunto de territorios aduaneros se conceden entre sí una serie de ventajas no extensibles a terceros. Por ejemplo, si a lo mejor Inglaterra y Francia se dan ciertas prerrogativas de que puedan fluir las personas o ciertos productos que no lo tienen a lo mejor con todo el Estado, con todos los demás estados, las áreas de libre comercio o las uniones aduaneras, inclusive, que es una forma de integración de 2 o más estados separados que a través de un acuerdo internacional deciden en forma inmediata y gradual suprimir sus barreras aranceleras y comerciales para que las mercancías fluyan de manera libre entre esos países miembros. Inclusive pueden llegar a un mercado común. ¿Sí? De hecho, en la clase pasada, acabamos de hacer un análisis del Brexit. Entonces, sí, o sea, pues ahí andamos, casi todos esos temas se están manejando. Están muy relacionados, exactamente. Sobre todo el aduanero, que es parte de la legislación de la Unión Europea en materia aduanera y comercial. Así es. Sí, o un Mercosur, por ejemplo. Totalmente. Pues, si se fijan, les digo, no está tan difícil la materia, o sea, nada más son conceptos que vamos a estar viendo. Aquí está, por ejemplo, temas, teorías de la forma de integración aduanera, sistema de preferencia aduanera, que es la forma de integración en la cual un conjunto de territorios se conceden entre sí una serie de ventajas, la zona o área de libre comercio, que abolimos los aranceles, o la unión aduanera, precisamente que consiste en eliminar aranceles entre los estados miembros, que se crea una tarifa exterior común o un TEC, que así se le llama, que ponen de acuerdo dichos estados para establecer el arancel para los estados que no son miembros, y el mercado común. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, maestra, muy padre, gracias. Si quieren, miren, para no agobiarlos tanto, le dejamos aquí. Ya no nos faltan alrededor de 6 diapositivas. Me trato de ir un poquito más rápido a la próxima clase. Y de todas maneras, este tema ya lo tienen subido en su plataforma, lo que es el sistema generalizado de preferencias, para que sí puedan contestar, por favor, todo el quiz, y cuando ya vengamos a la clase, pues ya nada más entramos de lleno a estas 6 diapositivas y continuamos con lo que sigue. ¿Les parece? Ok. De cualquier forma, estoy ahí al pendiente en el chat, lo que se les ofrezca para cualquier duda que tengan. Sería un quiz por semana, ¿verdad, maestra? Es un quiz por semana y también van a estar ahí los exámenes, chicos. Pero también ya están cargados en las diferentes actividades. Muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Pues mucho gusto, chicos, y estamos aquí platicando en la próxima clase y en el chat lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, maestra. Al contrario, que tengan excelente semana. Hasta luego, compañeros. Estén bien. Hasta luego. Bye.